¿Por qué es usted el dueño de su destino? Cuando Henley escribió sus proféticas palabras, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma, debería habernos informado de que nosotros somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que, por mecanismos que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que, antes de poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, que hemos de tomar conciencia de la riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirlo. Pero, al ser un poeta y no un filósofo, Henley se contentó con afirmar una gran verdad de manera poética, dejando que sus lectores interpretaran el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco la verdad ha ido desvelándose, hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico, principios que pueden cambiar su destino. Ahora estamos preparados para examinar el primero de esos principios. Mantenga una actitud de apertura mental y recuerde, a medida que vaya leyendo, que no son invención de nadie, son principios que han funcionado para muchos hombres. Usted puede ponerlos a trabajar para su propio beneficio permanente. Verá qué fácil es. Hace algunos años, pronuncié el discurso de la entrega de diplomas en el Salem College, en Salem, Virginia Occidental. Acentuó el principio descrito en el próximo capítulo con tal intensidad que uno de los miembros de la clase que obtendría el diploma se lo apropió y lo convirtió en parte de su forma de ver la vida. Ese joven llegó a ser miembro del Congreso y un personaje importante de la administración de Franklin D. Roosevelt. Me escribió una carta en la que presenta con tanta claridad su opinión sobre el principio que trataremos en el próximo capítulo, que he decidido publicarla como introducción a dicho capítulo. Le dará una idea a usted de los beneficios que le esperan. Estimado Napoleón, dado que mi servicio como miembro del Congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de hombres y mujeres, le escribo para ofrecer una sugerencia que puede ser útil a millares de personas. En 1922, usted pronunció un discurso en la entrega de diplomas en el Salem College, cuando era miembro de la clase que lo recibiría. En aquel discurso, usted plantó en mi mente una idea a la que debo la oportunidad que ahora tengo de servir a la gente de mi estado, y que será responsable, en gran medida, de cualquier éxito que yo pueda alcanzar en el futuro. Recuerdo, como si hubiese sido ayer, la maravillosa descripción que usted hizo del método por el que Henry Ford, con muy pocos estudios, sin $1, sin amigos influyentes, llegó tan alto. Entonces resolví, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que me haría un lugar en la vida, sin que importara cuántas dificultades tuviera que afrontar. Millares de jóvenes terminarán sus estudios universitarios este año, y los años venideros. Cada uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador como el que yo recibí de usted. Querrán saber a dónde acudir, qué hacer, cómo empezar en la vida. Usted puede decírselo, porque ha ayudado a resolver los problemas de mucha gente. En Estados Unidos hay en la actualidad miles de jóvenes que quisieran saber cómo convertir sus ideas en dinero. Gente que debe empezar desde abajo, sin dinero, y amortizar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta, autografiado por usted. Con mis mejores deseos, créame, cordialmente suyo, Jennings Randolph. 35 años después de haber leído aquel discurso, fue un placer para mí regresar al Salem College en 1957 para hacer el discurso de la entrega de diplomas. En aquel entonces recibí el título de doctor honorario de literatura del Salem College. Desde aquella ocasión, en 1922, he visto prosperar a Jennings Randolph hasta llegar a ser ejecutivo de una de las más importantes líneas aéreas de la nación, un orador muy inspirado y senador de Estados Unidos por Virginia Occidental. Todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer
se puede alcanzar. Capítulo 2. El deseo. El punto inicial de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes se bajó del tren de carga en Orange, New Jersey, hace más de 50 años, quizás pareciese un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas A. Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no era un deseo insignificante, era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo, era una firme determinación. Algunos años después, Edwin C. Barnes volvió a pararse frente a Edison, en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había hecho realidad. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definitivo y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo en pos de ese objetivo. El hombre que quemó puentes. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Para todos, excepto para él, solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison. Pero en su interior, él fue el socio de Edison cada minuto del tiempo, desde el primer día en que empezó a trabajar allí. Era una ejemplificación notable del poder de un deseo del cual se está seguro. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el que alcanzar su propósito, pero quemó todos los puentes tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la dominante obsesión de su vida y, finalmente, en un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo a sí mismo: trataré de convencer a Edison de que me dé algún tipo de trabajo, si no, voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo: estaré alerta ante cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison, sino: no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir, y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todos los puentes tras de mí y apostaré mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó en ningún momento retroceder, tenía que triunfar o morir. Esa es toda la historia del éxito de Barnes. El incentivo que conduce a la riqueza. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipos, y dio la orden de quemar las embarcaciones que los habían llevado hasta ahí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, dijo: vean cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos que ganemos. Ahora no tenemos opción, venceremos o moriremos. Vencieron. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana siguiente al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó de pie en State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una reunión para decidir si tratarían de reconstruirlas o abandonarían Chicago para volver a empezar en algún lugar del país más prometedor. Llegaron a una decisión todos menos uno: abandonar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo: caballeros, en este mismo sitio construiré la tienda más grande del mundo, no importa las veces que pueda quemarse. Eso fue hace casi un siglo. La tienda fue construida. Todavía sigue en pie. Una torre, un monumento al poder de ese estado mental conocido como deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field
podía haber hecho era imitar a sus colegas. Cuando las perspectivas se mostraban difíciles y el futuro parecía sombrío, se retiraron a donde las cosas parecían más fáciles. Fíjese bien en la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a casi todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quiere dinero. Quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión, y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla, y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá a la riqueza. 6 maneras de convertir el deseo en oro. El método por el que deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consiste en 6 pasos prácticos y definidos que son los siguientes. Primero, determine la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir quiero mucho dinero. Sea específico en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para esta precisión que describiremos en el capítulo próximo. Segundo, determine con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. No recibe algo por nada. Tercero, establezca un plazo determinado al que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si se haya preparado o no, a poner el plan en acción. Quinto, escriba una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que se propone adquirir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición. Aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el que se propone acumularlo. Sexto, lea su declaración en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse, mientras lee, vea, sienta y piense ya en posesión del dinero. Es importante que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. En especial, observe y siga las instrucciones del 6.º paso. Tal vez se queje de que le resulte imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si usted realmente desea el dinero con tanta vehemencia que su deseo se ha convertido en una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El caso es desear el dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que se convenza que lo tendrá. ¿Puede imaginarse que es usted millonario? Para el no iniciado, que no se ha educado en los principios fundamentales de la mente humana, quizás estas instrucciones parezcan poco prácticas. Para quienes no consigan reconocer la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que difunden fue revelada por Andrew Carnegie, el cual empezó como un obrero común en una siderúrgica, pero se las arregló, pese a sus humildes comienzos, para que estos principios le rindieran una fortuna de más de $100 millones. Como ayuda adicional, quizá les sirva saber que los 6 puntos recomendados aquí fueron cuidadosamente estudiados por el difunto Thomas A. Edison, que puso su sello de aprobación en ellos por ser esenciales no solo para la acumulación de dinero, sino para la consecución de cualquier objetivo. Estos pasos no requieren trabajo duro, tampoco sacrificio, no exigen que uno se vuelva ridículo ni crédulo. Para utilizarlos no hace falta educación superior, pero la aplicación eficaz de estos 6 pasos exige la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no se puede dejar al azar, a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido el dinero. Llegado a este punto, usted sabrá también que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero y que realmente crea que lo poseerá.